Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. A través de este video vamos a introducir o vamos a comenzar con la teoría de la materia tecnología de las comunicaciones con la unidad 1, que se llama la comunicación. Antes que nada les quería comentar que bueno, esta materia al ser mucho más teórica que tecnología de la información, va a ser un poquito más compleja por ahí de explicar o de que ustedes la puedan entender correctamente a través de videos a distancia. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para a través de videos y distintas actividades vayan pudiendo armar la carpeta de tecnología de la comunicación, ¿sí? Este video va a servir de guía para que ustedes después resuelvan un pequeño cuestionario que les voy a dar para que vayan completando la carpeta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a arrancar entonces con la unidad 1 de tecnología de la comunicación, que es ni más ni menos que la comunicación. La comunicación, como ya les dije, ustedes es un concepto que ya conocen desde la escuela primaria, incluso o de principios de la escuela secundaria, que tiene que ver con con comunicar, ¿se acuerdan? Conceptos como emisor, receptor, canal, mensaje. Ese tipo de conceptos nosotros los vamos a revisar porque ya lo conocen, pero lo vamos a orientar a la tecnología, porque varía un poco lo que es la comunicación en sí cuando nosotros entre medio incluimos tecnologías de la comunicación, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a ver que la comunicación, sobre todo cuando la relacionamos con tecnologías de la comunicación, va a implicar, a pesar de que lo implica en la vida cotidiana también, cuatro conceptos básicos, fundamentales o importantes, que son datos, información, transmisión y comunicación, ¿sí? Vamos a desarrollar medio rápido cada uno de estos. Los datos, ¿qué son los datos? Los datos no son ni más ni menos que números, letras o símbolos que representan algo. ¿Qué es ese algo? Una cosa, o sea, un objeto, una condición, algo que pasa en un determinado momento, un hecho, una situación, ¿sí? Si nosotros nos fijamos acá, por ejemplo, vamos a encontrar que un grupo de datos puede ser este, por ejemplo, Pablo, Mariana, Sergio. Vemos que son un montón de, como dice arriba, letras o símbolos que representan cosas, pero que no tienen un significado en sí. Fíjense que nosotros por nuestro propio conocimiento previo podemos imaginarnos que Pablo, Mariana, Sergio y Claudia son personas. Podemos imaginarnos que Crespo, Paraná son localidades o ciudades. Acá podemos reconocer que tenemos, por ejemplo, carreras eh, o, o profesiones, ¿sí? Entonces podemos suponer determinadas cosas. Acá tenemos un grupo de siglas que pueden significar diferentes cosas, ¿sí? Tenemos un grupo de números que podrían ser las edades de las personas, pero también podrían ser, no sé, la cantidad de materias que tiene la carrera de ingeniería industrial, por ejemplo, o podría ser la cantidad de personas que se llaman Pablo, o Mariana o Sergio. No sabemos, o puede ser que sean todos datos totalmente separados, que no tengan ninguna relación cada uno con el otro. Simplemente tenemos un conjunto de datos, ¿sí? O sea, de símbolos que representan cosas, ¿sí? Bien, esos tipos de datos pueden ser de diferentes, esos datos pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Numéricos, como el caso acá que tenemos estos números, que por ejemplo nos servirían para representar una edad, el peso de una persona, la altura de una persona, no sé, la cantidad de kilos de manzana que compramos, el precio de un artículo, etcétera. Esos son datos numéricos, son datos con los que se pueden hacer operaciones matemáticas. Después tenemos los datos alfabéticos, como puede ser Pablo, Mariana, Sergio, Claudia, que son textos, simplemente letras, ¿sí? Después tenemos, más allá de esa aparición, los alfabéticos en sí muy rara vez se usan. Lo más común son los datos alfanuméricos. ¿Qué serían datos alfanuméricos? Datos que son alfabéticos pero que a su vez incluyen números, ¿sí? Ustedes me dicen, ¿cómo qué? Por ejemplo, una dirección. San Martín, 1120. Belgrano, 1447, ¿sí? Eso no se pueden sumar, pero sí incluyen, además de letras, incluyen números. Podría ser una dirección de mail, un dato alfanumérico, etc. Y hay otros tipos de datos como fechas, horas, etcétera, ¿sí? Bien, lo importante es que para la informática los datos son la unidad fundamental de procesamiento, almacenamiento y transmisión, ¿sí? Cuando hablamos de tecnologías de comunicación e incluimos sobre todo a la informática o a todos los grupos de elementos, los sistemas informáticos que conocemos, vamos a saber que el procesador lo que hace es procesa datos.
almacena datos y transmite datos. Las computadoras hacen eso, procesan datos, almacenan datos y transmiten datos. No les importa el contenido o el significado de los mismos. Simplemente reciben datos, hacen determinadas cosas y las transmiten. ¿De acuerdo? Bien, o las almacenan. Pero ¿qué pasa? A nosotros como personas los datos en sí, como dijimos antes, no nos dicen nada. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos esos datos y le hacemos determinado procesamiento, determinada organización, y lo presentamos de otra manera? ¿Sí? Eso hace que estos datos se transformen, estos procesos hacen que estos datos se transformen en información. Fíjense la diferencia entre esto y esto en cuanto a significado. Acá nosotros podemos deducir que tenemos 4 personas que tienen este nombre, esta edad, viven en esta localidad, fueron a esta universidad y hicieron esta carrera. ¿De acuerdo? Eso se hizo a través de procesos. O sea, la información son datos organizados y procesados de forma tal que conformen un mensaje con significado. Eso es lo más importante. La información tiene un significado para las personas, para el receptor de esos datos, de esa información, ¿sí? O sea, esto solo a mí no me dice nada, no tiene ningún significado aparente, y estos procesos que se hicieron, en este caso tabular los datos, ordenarlos, clasificarlos, ¿sí? Que son los distintos procesos que podemos hacer, generaron información. O sea, generaron que ese contenido que también estaba incluido acá tengan un significado para el que los recibe, ¿sí? Y eso es muy importante porque transmitir información o mandar información a un receptor es el principio de una comunicación. Las comunicaciones se establecen porque alguien quiere transmitir una cosa, un emisor quiere transmitir una cosa a un receptor. Y ese mensaje va a contener información porque justamente va a ser un mensaje con significado, ¿sí? Acá estamos hablando de información tabulada. Un mensaje con significado puede ser simplemente un hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Sí? Es un mensaje con significado, ¿sí? Bien. Lo siguiente que vamos a ver son los dos conceptos relacionados más ya al envío de los datos o de la información, ¿sí? El primer concepto es la transmisión. Transmitir es transportar señales de un lugar a otro, sin importar el contenido de esas señales, ¿sí? Un ejemplo tonto, por eso lo dibujé acá. La luz se transmite a través del espacio y a través de la atmósfera desde el Sol hacia la Tierra, ¿sí? Está demostrado que la luz, ¿sí? Que la luz son señales, son ondas que se mueven desde un lugar a otro, en este caso a la velocidad de la luz. Así vamos a tener cientos de ejemplos de transmisiones. Los celulares transmiten con las antenas señales, el foco que tengamos encendido en nuestra casa transmite luz, una estufa, o el mismo sol transmite calor además de luz, ¿sí? Eso transmite cosas, transmite señales de un lugar a otro, pero eso no implica nada que ver con una comunicación. Ahora, cuando nosotros a la transmisión le involucramos datos, cuando lo que hablamos de transmisión de datos, de transmitir datos, implica el envío de datos entre un origen y un destino, ¿sí? O sea, de un lugar a otro transmitir pero datos. Ahora, la transmisión no se preocupa del significado de esos datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el módem de su casa transmite información al módem de la casa de un compañero, no le interesa qué es lo que ustedes están conversando o qué cosas están mandando. Simplemente, para la informática, la información son ceros y unos, ¿sí? Es información binaria que se lleva de un lugar a otro. Entonces, entre dispositivos informáticos se transmite de un lugar a otro datos, ¿sí? Esa transmisión de datos no necesariamente implica que haya comunicación. ¿Por qué? Pensemos incluso de por sí que pueden estar hablando, puede establecerse una, como ya les dije, puede haber transmisión de datos, pero que no se reciban correctamente del receptor. Pero pensemos en una comunicación tradicional, dos personas hablando. Si el emisor habla en inglés, el receptor no entiende inglés, habla castellano, y el emisor tampoco habla castellano, por lo tanto hablan o se comunican a través de distintos lenguajes y no tienen un lenguaje común entre los dos, no se establece la comunicación, porque el emisor que hable en inglés, por ejemplo, va a transmitir esos datos en el idioma que tiene, van a llegar hasta el receptor, pero el receptor no los va a poder entender. Entonces hay transmisión, pero no hay comunicación. Y lo mismo si el que está hablando en español le habla al que habla en inglés y el inglés no lo entiende. ¿Se entiende? Bueno, vaya la redundancia.
Entonces, una transmisión no necesariamente, volvamos a esto, una transmisión no necesariamente implica que haya comunicación. Sí va a pasar al revés. Cuando hablamos de comunicar, hablamos de compartir o de hacer común a uno o varios receptores, ¿sí?, una determinada información. Cuando hablamos de comunicación ya englobamos el concepto de información, o sea, transmitimos un mensaje con significado, ¿sí?, utilizando obviamente un lenguaje común para el emisor y el receptor. Si tenemos dos personas hablando, la primera persona emite un mensaje que se transmite, ¿sí?, en ese caso a través de la atmósfera, y lo recibe el receptor, que lo va a entender porque habla en el mismo idioma, ¿sí? Ahora, cuando englobamos tecnologías de comunicación, acá hay un pequeño esquema, fíjense, que después van a tener que hacer ustedes, de las comunicaciones tradicionales, ¿sí? Ahora, cuando nosotros involucramos tecnologías de la comunicación, esa comunicación, el mensaje va a ser importante para el emisor y para el receptor, pero lo que viaje después por el canal, en lugar de ser mensaje como figura acá, van a ser datos. Entre dos computadoras que tengamos, se van a transmitir datos. La importancia o la generación de la información va a estar dada entre el emisor y el receptor. O sea, virtualmente vamos a transmitir información, pero en la realidad, por los medios físicos, por las señales entre las computadoras, se van a transmitir ni más ni menos que datos binarios, ¿sí? Bueno, no quiero que se haga demasiado largo el video. Esto es un comienzo de lo que es los conceptos de comunicación. Espero que se haya entendido. Yo, seguido de esto, les voy a armar una actividad para que ustedes puedan, usando este video y buscando en internet, definir todos estos conceptos. Pueden usar los mismos ejemplos que tengo yo acá, no hay problema, para que ustedes puedan definir estos conceptos y ya los puedan volcar a la carpeta. O sea, no vamos a hacer una actividad que sea con fecha de entrega y para entregar, más allá de que si me lo quieren mostrar para que yo vea si está bien, no hay problema, lo pueden hacer de a varios. La idea es que vayamos empezando a completar la teoría de esto en la carpeta, ¿sí? Yo les voy a armar un cuestionario y les voy a hacer definir estos conceptos, y vamos a agregar justamente lo que tiene que ver con el proceso comunicacional, que ustedes ya lo conocen, y los elementos que intervienen en el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, cortamos acá con el primer video, espero que se entienda. Nos vemos en un próximo video.